este tema de la gran falta de equidad en la distribución de recursos públicos de los partidos grandes en el mundo entero, donde la competencia emergente, como es el caso del Partido Humanista Social, ve muy limitadas sus posibilidades cuando se crea una cultura política de una gran dádiva, ¿no? Todo el recurso de una elección, todos los candidatos esperan recursos, hay una gran percepción en la opinión pública de que los partidos públicos tienen muchos recursos. No es el caso de nosotros, no es el caso del Partido Social. Los recursos que tenemos tratamos de aplicarlos de manera ordenada, pero lo cierto es que no hay tal dispendio o tal magnitud de recursos como se ha venido creando esta percepción. Hay una gran inequidad en este tema. Y bueno, pues finalmente ya en el ámbito de las campañas vemos otra vez exactamente lo mismo. La apuesta a campañas negras, la apuesta a campañas sucias, la apuesta a no querer hablar de frente a políticos que otra vez sacan los mismos argumentos para salirse. Nosotros hemos puesto, sin querer entrar en ninguna campaña negativa, hemos puesto en la mesa, por ejemplo, en el caso de Veracruz, temas concretos, porque necesitamos que la gente conozca a quien aspira a gobernar. Hemos puesto temas concretos que no se han respondido, no sencillamente se le da la vuelta. Vamos a debates, por ejemplo, donde las autoridades electorales aceptan, como es el caso de Tamaulipas, no transmitir el debate, lo transmiten por internet a las 9 de la noche, un miércoles, para que nadie lo vea, para salvaguardar ahí los intereses de otra vez de los candidatos que parecen más fuertes, que además les va muy mal. Pocas ganas de los partidos políticos de instaurar un proceso democrático real en nuestro país, donde los ciudadanos puedan ver a los candidatos y puedan decidir por quién van a votar, siempre ocultando artimañas. Es verdaderamente lamentable lo que estamos volviendo a vivir en este proceso electoral. Al final, este gran desánimo social que hay en tantos lados, desafortunadamente nosotros estamos previendo va a terminar en un gran abstencionismo que poco ayuda para que surjan gobernantes electos democrática y directamente. Vemos en algunos lugares ya algunos primeros amagos para tratar de demostrar que la violencia puede cambiar, solamente son llamaradas de petate otra vez para asustar al electorado. Por ejemplo, en el estado de Zacatecas, no es mentira, nosotros hemos con nuestro candidato sufrido ya dos agresiones que van directamente en contra de quien es nuestro candidato. ¿Y por qué? Porque está hablando de lo que está sucediendo en Zacatecas, el clima de inseguridad. Hoy hay pocas familias que no hayan sido ya tocadas por el crimen organizado en el estado de Zacatecas. Nuestro candidato, todo el mundo decía, bueno, estos cuates quieren poner a alguien popular. No. El señor tenía una historia que contar, la historia de un secuestro que nunca fue aclarado. Y esta historia de este secuestro es solamente el ejemplo de miles y miles. Si una persona famosa no puede aclarar su secuestro, ¿a qué podemos aspirar miles mortales como los ciudadanos, ¿no? Como nosotros, para tratar de buscar justicia y procuración de justicia? Vemos en algunos otros procesos, ¿no? En Sinaloa no hay nada, todo es silencio, no llegan noticias, parece que en Sinaloa no pasa nada. Y en Sinaloa hay un gran desánimo social, porque no se ha encontrado ni con otros partidos la posibilidad de que surja un liderazgo auténtico, que busque trabajar por los bienes, por el bien de la gente, por tanta necesidad. Yo ya recorrí todo el país y una de las cosas, de verdad lo digo en plena realidad, es increíble la pobreza en que sigue viviendo México. Es increíble.